Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: agujas de crochet de 4 milímetros y un algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. Bueno, monas, voy a comenzar con la muestra y voy a hacer un número de cadenetas múltiplo de 8. Sabéis, en el tamaño real he hecho 160 cadenetas. Bueno, una vez que tengo el número de cadenetas deseado, lo que hacemos es siempre recorrer nuestra cadeneta y ver que no está girada, ¿veis? Y vamos a cerrar en la primera cadeneta con un punto deslizado. Vale, haré una cadeneta, ¿veis? Y ahora voy a hacer un punto bajo entrando, ¿veis? Aquí y aquí para que quede bien cerrada mi cadeneta. Y lo que quiero es un punto alto, así que entraré en esta hebra, ¿veis? Y haré otro punto bajo. Y así tengo un falso punto alto que a mí me gusta más que las cadenetas. ¿Vale? Y trabajaré todo el tiempo que va. En lugar de levantar 3 cadenetas, haré estos 2 puntos bajos uno encima de otro. Yo le llamaré falso punto alto. ¿Vale? Cojo hebra y me saltaré 1, 2 y 3 puntos de base y en el cuarto haré un abanico que estará compuesto por 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Veis que estoy cogiendo las 2 hebras de arriba y dejo solo una abajo? Eso también es según os guste. Cadeneta y repito en la misma cadeneta de base otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, de manera simétrica voy a dejar otras 1, 2 y 3 cadenetas de base y en la cuarta haré un punto alto. ¿Veis? Y esto es lo que voy a repetir todo el tiempo. Vuelvo a dejar 1, 2, 3 y en la cuarta pincho y repito otro abanico. 1, 2 y 3. Cadeneta. Y 1, 2 y 3. Me vuelvo a saltar 2, 3 y la cuarta punto alto. ¿Veis? Y esto lo repetiré hasta el final de la vuelta. Bueno, aquí estoy ya. He hecho mi último abanico y para cerrar vuelta tengo que venir aquí, ¿veis? Al primer falso punto alto que hice, o si queréis vosotras, pues en vuestra tercera cadeneta, y haríamos un punto deslizado. A ver si entro bien. ¿Veis? Cojo aquí la espiguita, ¿veis? Como que me queda igual que los de al lado, como si fuera un punto alto, ¿veis? Hago punto deslizado. Bueno, y una vez que he cerrado mi primera vuelta, voy a girar la labor porque quiero trabajar todo el tiempo en ida y vuelta. ¿Por qué? Porque mi prenda la vamos a trabajar en redondo solo hasta la separación del delantero y espalda. Entonces, hasta aquí sí podríamos trabajar todas las vueltas del derecho, pero entonces habría una discontinuidad porque a partir de la sisa
es obligatorio trabajar de ida y vuelta, tanto el delantero como la espalda. Entonces, a mí eso no me gusta. Así que, ¿veis? Ya he girado, ya tengo esta vuelta por el revés. ¿Veis? Y yo lo que hago es entrar así. Entro aquí y de nuevo punto bajo. Y entrando aquí hago punto bajo. Y ya trabajo todo el tiempo igual. Es facilísimo haciendo mis 3 puntos altos, cadeneta y 3 puntos altos. Y ya tengo mi abanico. ¿Veis cómo se empieza a formar mi abanico sobre el abanico de la vuelta anterior? O sea, en este caso no tiene ninguna pérdida. ¿Veis? Abanico sobre abanico y ahora el punto alto pues sobre el punto alto de la vuelta anterior. ¿Veis? Cojo hebra, vengo de nuevo aquí al hueco, a la cadeneta del abanico de la vuelta anterior y vuelvo a repetir mis 3 puntos altos, cadeneta, otros 3 puntos altos, ¿veis? Y hago punto alto sobre punto alto, ¿veis? Y así vamos a trabajar hasta que cerremos, como hemos visto en la vuelta anterior, con el punto deslizado, todas las vueltas que queramos. En este caso yo he trabajado 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 vueltas de abanicos hasta lo que es la altura que quiero, ¿vale? Yo me lo he ido probando, y en este caso este top lo estoy haciendo que me quede un poco sueltecito, pero más cortito. Podéis hacerlo más largo, todo lo que queráis. Entonces, una vez que tengáis, que es lo bueno de todas estas prendas que trabajamos de manera circular, es que te lo vas probando y te lo vas poniendo hasta que veas sobre tu sisa cómo te gusta y a la vez vas viendo cómo te gusta de ancho. En cuanto llevas pocas vueltas ya te lo comienzas a probar y vas viendo si a lo mejor te gusta así o si quieres deshacerlo y quitar algún motivo, ¿vale? Entonces, como podéis ver, mirad, aquí tengo ya hecho una parte, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un motivo que va a quedar debajo de nuestra sisa, uno a cada lado, ¿veis? Y luego hay otro motivo que he dejado donde ya comienzo a hacer la disminución de la sisa, ¿veis? Y el siguiente, en este caso, solo va medio motivo y el motivo siguiente para el tirante. Dependiendo de la talla podéis jugar con esto, con dejar bien 2 motivos para la sisa o hacer la disminución más prolongada o hacer el tirante más ancho. Si queréis también podéis meter aquí otro motivo. Si os falta solo un poquito de ancho, ¿vale? Cuando os probéis las 160 cadenetas, pues vais añadiendo puntos pues lo suyo es de 16 en 16 para que sea simétrico, para que si metéis uno más aquí, metáis uno detrás. O si metéis uno más en un lado de la sisa, metáis en el otro, ¿vale? Y así. Bueno, voy a comenzar a hacer lo que es mi delantero o mi espalda, porque yo los voy a hacer iguales. Vosotras podréis jugar con hacer las vueltas completas, hacer más o menos.
Es decir, por ejemplo, yo he dejado aquí 4 vueltas para el tirante, más la última de cierre. Pues si tuvierais el mismo número de vueltas y quisierais, por ejemplo, hacer el escote de delante más abierto, pues haríais 6 de tirante, ¿veis? Porque estas dos no las querríais. Y también a la inversa, si quisierais cerrar más uno de los lados, pues igual haríais estas 2 vueltas, por ejemplo, completas. Y se quedaría el tirante solo en 2 vueltas más la de cierre. Bueno, esto es para que lo podáis hacer a vuestro gusto. Entonces comenzamos, veis, he puesto aquí, he colocado 2 marcadores, ¿vale? Entonces, veis, este es mi delantero o mi espalda, porque en este caso ya os digo, dejo un abanico libre debajo de la sisa. ¿Veis? Y el siguiente lo marco. Y a este lado lo mismo, dejo un abanico libre y el siguiente lo marco. ¿Vale? Además, yo ya tengo el lado correcto. Quiere decir que esta vuelta está del revés, entonces me toca trabajar del derecho. Y compruebo, ¿vale? Que las hebras las tengo por el lado interior, ¿vale? Entonces, ¿veis? Hago nudo deslizado y lo meto por detrás, ¿vale? Por donde estoy dejando todas mis hebras. ¿Veis? Hago así, añado hilo y voy a hacer otra vez como estoy haciendo todo el tiempo, punto bajo, y entrando ahí hago otro punto bajo. Y voy a hacer otros 2 puntos. Uy. Vale, tengo 3 puntos altos y vengo ya al punto bajo siguiente, al punto alto siguiente. ¿Veis? Es como si solo cogiera este lado del abanico, ¿vale? Y voy a trabajar como hemos trabajado todo el tiempo, haciendo abanico sobre abanico y punto alto sobre punto alto, así hasta que lleguemos a nuestro siguiente marcador. ¿Veis? Tengo el abanico, punto alto. Bueno, y una vez que he terminado, he llegado aquí al punto alto anterior a donde tengo el marcador, ahora me queda hacer de manera simétrica al principio un bloque de 3 puntos altos únicamente donde tengo mi abanico, y ahora me tocaría girar, ¿vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues haré aquí un punto bajo, otro punto bajo, tengo mi falso punto alto y hago un punto alto aquí sobre el punto alto de la vuelta anterior y voy a trabajar normal toda la vuelta hasta llegar al final, haciendo abanico sobre abanico y punto alto sobre punto alto. Bueno, y ahora que estamos llegando al final de la segunda vuelta, ¿veis? He hecho el último de los abanicos y ahora voy a hacer sobre el punto alto de la vuelta anterior un punto alto, pero solo una lazada. ¿Veis? Lo dejo sin cerrar y cojo hebra y vengo aquí, ¿veis? Al último, que era mi falso punto alto, y hago lo mismo. ¿Veis? Y ahora que tengo las 3 lazadas, los cierro juntos, ¿vale? O sea, 2 puntos altos sin cerrar, cerrados juntos. Giro, ¿veis? Y voy a hacer un falso punto alto o vosotras vuestras cadenetas y voy a trabajar esta vuelta como una vuelta normal. Ya toda la vuelta voy a hacer abanico sobre abanico
y punto alto sobre punto alto. Bueno, y aquí estoy llegando ya al final de mi vuelta número 3 y estáis viendo que he hecho el último abanico y vuelvo y veo aquí los dos puntos altos, ¿vale? Entonces entrando aquí haré un punto alto. Ahora giro y lo que voy a hacer es desplazarme con puntos deslizados hasta el hueco, ¿veis? De mi abanico, hasta la cadeneta del abanico. Voy a hacer ahí, ¿veis? Voy a empezar otra vez como siempre, empiezo con un falso punto alto, cadeneta y bloque de 3 puntos altos. ¿Veis? Es como, ya no es medio abanico, es un poco más porque incluye la cadeneta y este punto alto de aquí. ¿Veis? Y ya continúo mi vuelta normal, punto alto sobre punto alto y abanico sobre abanico. Bueno, ya estoy llegando aquí al último abanico que no lo voy a trabajar completo. Voy a hacer 3 puntos altos, cadeneta y un punto alto. Vale, entonces voy a girar. Con esto ya he cerrado mi vuelta número 4 desde la separación delantero y espalda. ¿Veis? Teníamos aquí 1, 2, 3, la 4 y vamos a comenzar la vuelta 5. Entonces sobre este último punto alto pues o las 3 cadenetas o el falso punto alto y voy a repetir como en la vuelta anterior, cadeneta y en este caso veis en el hueco aquí pues como si fuera en abanicos, pues ahí haré los 3 puntos altos. Vale, y trabajaré el resto de la vuelta igual, punto alto sobre punto alto y abanico sobre abanico. Y esta vuelta la voy a repetir hasta que quiera hacer la separación, o más bien hasta que quiera mi escote y ya desde ahí solo saque los tirantes. Vale, así que me voy a quedar terminando esto y viendo cuántas vueltas tenemos que hacer, así como esta que estoy haciendo ahora. Bueno, monas, de aquí vemos cómo hemos cosido de manera provisional con puntos bajos, ¿veis? Lo que es todo mi tirante en una sola pieza, pero esto es únicamente para probarnos nuestra prenda y ver si nos queda todo como queremos. Y posteriormente, veis, en ambos lados, yo he hecho las 8 vueltas que pensaba hacer, 4 en el delantero, 4 en la espalda, pues yo he continuado, veis, desde la sisa todo el tiempo con el mismo ovillo y ya he llegado aquí, he hecho mis 8 vueltas, ¿veis? Y por el trasero igual, desde la sisa he ido trabajando ida y vuelta y ya he trabajado aquí mis 8 vueltas. Y ahora es el momento en el que me puedo probar mi prenda y ya veo si me gusta así, pues entonces simplemente veis, aquí he dejado el marcador, es más fácil. Si me gusta mi prenda, lo que hago, quito mi marcador, ¿veis? Tiro y voy deshaciendo esos puntos bajos, ¿veis? Y ahora deshago 4 vueltas, ¿veis? Tengo 8, ¿no? Pues voy a deshacer 1, 2, 3,
¿vale? Ya tengo 2, 3 y 4, ¿vale? Y ahora añadiría hilo aquí, ¿veis? Esta vuelta está del derecho, pues por el lado revés, aquí en este punto alto, y haría otras 4 y ya haría la costura, ¿veis? Y de esta forma no me equivoco porque ya me lo he probado, aunque sea de manera provisional, y he visto que esa es la medida que me gusta. Y repetiré lo mismo con este tirante de aquí. Bueno, y ahora que he terminado el número de vueltas que quiero hasta hacer mis tirantes, que en este caso podéis ver que son 4, ¿vale? Esto lo bueno que tiene es que os lo probáis y vais viendo sobre vuestro cuerpo y viendo también que esto cuando se bloquee va a estirar. Incluso del propio uso ya es bloqueo porque esto va a ir tirando, ¿vale? Entonces, después de eso y del truco que acabáis de ver, ¿vale? Que como medía el número de vueltas del tirante, o más bien, cómo lo haces seguido para no tener que cortar hilo antes de probártelo. Bien, pues yo ya sé entonces que quiero hacer otras 4 vueltas, así que voy a comenzar como siempre con falso, punto alto, cadeneta y repito esto, ¿vale? Llevamos las 4 y ahora vamos a hacer otras 4 solo de tirante, ¿vale? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Veis? 2, 3, esto es lo mismo que hemos hecho las 4 vueltas anteriores, ¿veis? Vengo al punto alto, ¿vale? Y hago otro abanico más, esto para mi talla. Entonces, quizá para tallas mayores os lo vais a probar y veréis que a lo mejor queréis hacer otro abanico más para el tirante o el primero hacerlo completo sin haberle hecho, ¿vale? Que a lo mejor para otra talla esto lo vais a ir viendo sobre vuestro cuerpo, que es la mejor manera, ¿vale? Porque yo os puedo dar una medida de una tabla y decir tantos motivos, pero incluso con el mismo hilo y la misma aguja no vamos a tejer igual las dos, ni yo misma según el día que tenga. Entonces, ya he hecho una vuelta, ¿veis? Os digo, vosotras jugaréis con el número de motivos que vais a dejar tanto para el escote como para los tirantes. En mi caso, que esto es una talla SM, ¿veis? Incluso podría ser incluso L porque me la estoy haciendo un poco suelta. Ahora ya tengo en este lado 4 vueltas y ahora es cuando ya añado hilo, vendría y veo que mi primera vuelta, ¿veis? Tiene que estar del derecho, entonces tengo que comenzar de aquí hacia allá. Bien, y tengo que comenzar en el punto alto de manera simétrica, ¿vale? Entonces, nudo corredizo como siempre, ¿vale? Si veis, estoy considerando al revés de mi prenda, ¿veis? Y las uniones de hilos, cuando tengo que añadir ovillo, lo estoy dejando a este lado, así que dejaré ahora mi hebra en este lado también. ¿Veis? Meto la aguja por aquí, ¿veis? Justo. Vale. Y ahora comenzaremos como hemos hecho todas las vueltas. Voy a hacer punto bajo, ¿veis? Me paso el nudo, tiro y paso el nudo para que se me quede aquí atrás. Vale, he hecho punto bajo y entrando de nuevo en esta hebra hago otro punto bajo y tengo mi falso punto alto
Este abanico lo hacemos completo. 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta y otros 3 puntos altos. No tiene pérdida. Vale, de nuevo, vengo punto alto sobre punto alto. Y ahora tengo que repetir lo que hemos estado haciendo aquí en la sisa, que es entrando aquí en este hueco donde está la cadeneta, hago este bloque de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, cadeneta y hago aquí en este falso punto alto, hago un punto alto. Vale, de nuevo giro la labor, hago aquí mi falso punto alto sobre este punto alto que acabo de hacer. ¿Veis? Entrando en esta hebra, cadeneta y vuelvo a repetir aquí en este hueco mis 3 puntos altos. Punto alto y de nuevo el abanico completo. Entonces vamos a trabajar así, esta es la segunda vuelta, pues otras 2 vueltas más del tirante. Vale, ya termino esta vuelta. Abanico completo, como acabo, veis, en este falso punto alto hago un punto alto. Vuelvo a girar. Una vez que tenemos el total de vueltas que queremos de nuestro tirante, en mi caso 4 vueltas, vamos a hacer una última para enrasar el final, digamos, para que nos quede horizontal, que ya podríais, si quisierais, coserlo o unirlo con puntos bajos, rasos y no quedaría mal. Pero bueno, por ser un poco más finos, vamos a hacer un punto bajo y como estamos haciendo todo el tiempo, haciendo otro punto bajo, tenemos falso punto alto. Entonces ahora voy a hacer, veis, medio punto alto y medio punto alto. ¿Veis? En los abanicos estoy haciendo, ¿veis? 2 medios puntos altos y ahora hago punto bajo, me salto la cadeneta, hago punto bajo en el primero y de manera simétrica vuelvo a hacer medio punto y punto alto. Vale, y lo mismo, medio punto, y ahora ¿qué hago? Punto bajo en este tercer punto alto, me salto la cadeneta y hago encima de este punto alto, hago un punto bajo. ¿Veis? Y ya se me queda más recto. Bueno, y ahora que tenemos terminados delantero y espalda, únicamente nos falta hacer estas costuras, aparte de algún acabado más que se puede hacer. Entonces, cogemos agujas, si quisierais hacerlo con puntos bajos por el lado revés o deslizados también podéis. Y sé que es el lado revés porque si os fijáis todavía tengo mis hebras de añadir ovillo o como en el caso de aquí de añadir para
las distintas partes de tirantes y delantero, etcétera. Entonces todas estas hebras yo las mantengo hasta el final, incluso si voy a bloquear todo hasta que me pruebe mi prenda y ya esté todo cerrado, cosido, acabados, todo, ahí es cuando oculto mis hebras, antes no, ¿vale? Entonces yo comienzo dando 2 vueltecitas aquí en el primer punto. Siempre para asegurar. Y luego es tan fácil como ir así, ¿veis? Cogiendo las 2 espiguitas, ¿vale? Vamos de ida y de vuelta en horizontal, ¿veis? Qué fácil. Ay, que se me engancha el micro. Ida y vuelta. Y es rapidísimo, que nos dé pereza a veces hacer las costuras cosiendo. Aunque si queréis para hacer una última prueba provisional podríais hacer esto con puntos bajos, que lo deshacéis rapidísimo, unirlo, os hacéis una última prueba antes de coser. ¿Veis? Último punto, pues voy a dar así 2 vueltas. Y me pruebo mi prenda, ¿vale? Dejo esto aquí, me la pruebo. Si ya me la pruebo y veo que me gusta cómo ha quedado la costura, me pruebo la prenda y me queda el largo deseado en todos los escotes en su sitio, me queda la sisa bien, incluso la sisa si queda muy desbocada mejor, porque luego aún a lo mejor hacemos una vuelta para regularizar todo esto y que quede más bonito, ¿vale? Entonces cuando todo esté bien ya ocultaré mis hebras, como de la misma forma que he hecho la costura viniendo hacia acá, vuelvo. ¿Cómo? Pues veis, igual, cogiendo estas espiguitas de vuelta. Entonces estoy reforzando mi costura y a la vez estoy ocultando hebra, y si quiero cuando acabe corto la hebra, pero todo esto cuando ya me haya probado mi prenda. Para comenzar con nuestra cenefa decorativa lo que vamos a hacer es ir justo como siempre a la parte más oculta, o sea aquí debajo de la sisa, pero justo un poquito al lado, al punto alto, ¿vale? Y ahí es donde vamos a añadir nuestro hilo fácilmente, como siempre, haciendo un nudo deslizado, ¿vale? Haré una cadeneta y voy a hacer, en esta ocasión haremos solo punto bajo, y directamente lo que vamos a hacer es, si aquí tengo un abanico que veis en este caso está invertido, pues justo ahí donde está ese abanico voy a hacer otro abanico igual, como si fuera su reflejo, ¿vale? 3 puntos altos, cadeneta y 3 puntos altos, 1, 2 y 3, y lo que voy a hacer es donde tenía puntos altos voy a hacer un punto bajo, ¿veis? Entonces voy a repetir esto a lo largo de todo mi bajo, ¿vale? Y para terminar pues cerraré con un punto deslizado como siempre en el primer punto bajo que he hecho, ¿vale? Ya ocultaré hebra y ya tendremos nuestro top terminado.
Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Fijaos qué bonito han quedado los abanicos aquí abajo. Si quisierais que vuestra prenda os quedara todavía un pelín más larga porque os habéis quedado cortas, estáis a tiempo de hacer más vueltas de abanicos, las que queráis, ¿vale? Esta prenda todavía tiene que ceder. Yo he realizado finalmente 14 vueltas hasta la división delantero y espalda y otras 13 hasta la costura de los hombros, ¿vale? Que si recordáis son 4 en cada tirante más la última para enrasarlo y que quede recto. Las medidas de nuestra prenda son 45 centímetros de ancho y 40 de alto, pero la prenda todavía no está bloqueada y ya os digo que vosotras podéis hacer más vueltas hasta la sisa o, si lo preferís, las podéis hacer posteriormente una vez que tengáis todo esto ya terminado y así os lo vais probando y vais viendo hasta dónde os gusta, ¿vale? Así que espero que os haya gustado y por favor dadle al like y si no estáis suscritas, suscribíos, monas. Muchas gracias.